Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar por comenzada la clase del jueves 23 de abril. Voy a partir con un breve repaso de lo que es el ensayo triaxial consolidado isotrópicamente no drenado, CIU, para que todos podamos retomar y entender un poco más la complejidad de este test en relación al consolidado isotrópicamente drenado, CID, que ya me imagino que todos están mucho más familiarizados. Entonces voy a compartir mi pantalla ahora y voy a partir con una imagen que la expliqué cuando empecé a pasar el ensayo triaxial. Básicamente lo que ustedes ven acá es la cámara, ¿cierto? Con todos los elementos asociados al ensayo triaxial, dentro de los cuales se encuentra obviamente la probeta de suelo, la cámara misma, ¿cierto? Con la membrana, la aplicación del esfuerzo sigma 3 en este caso, que es la presión de cámara, qué sé yo, el pistón aplicando la fuerza vertical, y por último las válvulas, que son las que restringen o permiten el paso y el control de las presiones tanto externas a la probeta como interna a la probeta. Ese es lo que ustedes están viendo ahora. Con respecto al ensayo consolidado isotrópicamente drenado que nosotros estamos viendo, ese ensayo es aquel que se ejecuta cuando la válvula, que ustedes ven a la derecha, en la parte inferior de este sistema, que está marcado con azul, se cierra. Esa válvula se cierra para poder simular una condición de carga no drenada, es decir, aquella en la cual el suelo no cambia de volumen, ¿cierto? El índice de vacío se mantiene constante a lo largo del test, y eso es para poder representar una situación real, digamos, en la cual ya sea el material es muy fino como para que permita que el agua abandone rápidamente los poros una vez que es sometido a un esfuerzo, ¿cierto? Un esfuerzo tanto compresional como esfuerzo de corte, o en su defecto en aquellas situaciones en las cuales la aplicación de la carga es muy rápida en comparación al tiempo que tiene el agua para poder disipar esos excesos de presión de poro, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ¿por qué uno quiere hacer estos tests CIU? Es porque quiere representar de alguna manera una situación real en algún proyecto de ingeniería en el cual el suelo responde en forma no drenada. Nosotros aquí hacemos, de alguna manera, tratamos de simular esa condición simplemente al cerrar esa válvula que ustedes ven en azul. Ahora, nosotros sabemos que, dado que la válvula, digamos, se cierra y se está imponiendo una condición no drenada en la cual las presiones de poro aumentan, es necesario, a la vez de cerrar la válvula, poner en ese extremo, ¿cierto? Un piezómetro. Ahí yo lo marqué como un TPP, que quiere decir transductor de presión de poros. Piezómetro es el nombre más común que ustedes pueden encontrar, digamos, para ese aparato. Y lo que hace básicamente este aparato es medir la presión, como una especie de barómetro, si lo quieren ver también. Entonces, en ese punto es donde se mide la presión de poros en el ensayo. Ahí cerca, muy cerca de la válvula de salida. Ahora, ese es más o menos el esquema general del ensayo. Si nosotros volvemos a las láminas que estábamos revisando la clase anterior, vamos a ver que nosotros podemos representar los estados de esfuerzos asociados a ese test, ¿cierto? En dos partes. La primera, que es la consolidación isotrópica, donde, digamos, es lo mismo que uno ve cuando analiza un ensayo CID. En esta parte del ensayo lo que uno hace es consolidar a cierto nivel de esfuerzo efectivo, permitiendo el cambio de volumen de la muestra, es decir, una consolidación volumétrica. La segunda parte del test corresponde a la aplicación del esfuerzo desviador, como les decía ya, impidiendo el cambio volumétrico y por lo tanto generando excesos de presión de poros del tau. Cuando uno combina estos estados de esfuerzos, uno llega a la condición
en que tiene un esfuerzo vertical, que es el esfuerzo mayor, y los esfuerzos horizontales. Los esfuerzos horizontales son los confinamientos efectivos menos las presiones de Podoro, ¿cierto? El sigma 3', que aparece ahí. Y el esfuerzo principal mayor, sigma 1', es el esfuerzo vertical, que es el confinamiento efectivo más el desviador de esfuerzo, menos la presión de poro. Esto quiere decir entonces que yo a partir de este ensayo también puedo dibujar círculos de Moore, como ya lo había hecho en el caso de los ensayos C y D, con la única consideración que ahora los círculos de Moore se van a desplazar a lo largo del eje horizontal, ¿cierto? Manteniendo el mismo radio, pero moviéndose ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo del valor de la presión de poros. Eso que les acabo de mencionar es lo que se explica en esta lámina, básicamente, donde en color negro ustedes ven los esfuerzos asociados, o más bien los esfuerzos totales, ¿cierto? Sin considerar la presión de poro. Y en rojo, los círculos de Moore asociados a los esfuerzos efectivos. Es decir, descontando de los esfuerzos totales las presiones de poro. Entonces, lo que quedamos en la clase anterior era en la interpretación de ensayos triaxiales no drenados en un material que se comporta como contractivo. ¿Por qué nosotros decimos que este material se comporta en forma contractiva? Bueno, de partida tenemos una característica que es su densidad relativa. Estas muestras fueron confeccionadas a esa densidad relativa, que, dicho sea de paso, es una densidad bastante baja. Probablemente sea difícil de tener en un proyecto en la cual uno tiene un material que lo quiere, digamos, utilizar para un relleno, por ejemplo, o para, qué sé yo, un muro de un depósito de relave. Es una densidad bastante baja. Pero independiente de si es realista o no, lo importante es que ustedes tengan una noción de cómo se comporta un material que está suelto, digamos, ¿no? Entonces, este material que tiene una densidad relativa baja, lo que ocurre es que a medida que se aumenta el desviador de esfuerzo, el Q, en este caso que es el desviador de esfuerzo dividido en 2, lo que ocurre es que las presiones de poro, que es lo que ustedes ven en el gráfico de la izquierda inferior, en todos los casos aumentan en forma monotónica. Si ustedes recuerdan los comportamientos contractivos, cuando teníamos ensayos triaxiales drenados, C y D, estas curvas se parecerían bastante a lo que es la evolución del índice de vacíos o el cambio de índice de vacíos con respecto a la deformación axial. Entonces, la primera conclusión que uno puede obtener de ver resultados de estos ensayos de materiales que se comportan como contractivos es que tanto la presión de poros como eventualmente, si estuviera en condición drenada, el cambio de índice vacío siempre tiene un comportamiento monotónicamente creciente. O sea, uno podría de alguna manera tener o establecer una relación entre cambios de índice de vacío y cambio en presión de poros. Eso por un lado. Ahora, fíjense que a pesar de que este material se comporta como contractivo, ¿ya? Las curvas de tensión de formación que tiene alcanzan pics de resistencia. O sea, en este caso, en los ensayos CIU, sí los materiales contractivos pueden tener pics de resistencia. A diferencia de los drenados, en que en esos casos, ya sabemos, generalmente los pics de resistencia estaban asociados a aquellos materiales que dilataban. Aquí la cosa no sigue esa misma regla, sobre todo para arenas. ¿Ya? Estas son nuevamente arenas de relave. Lo que hicimos también en esta parte de la clase anterior fue tratar de calcular los valores de los círculos de Moore. Primero calculamos los esfuerzos asociados a los esfuerzos totales, ¿cierto? Llegamos a la conclusión de que el confinamiento efectivo, digamos, se mantiene constante. Sigma 3 es igual a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Analizamos ese caso. Y para ese mismo caso, llegamos a la conclusión de que el sigma 1 era 2 más 1,24, ¿cierto?
que era el desviador de esfuerzo para ese test, ¿cierto? Lo cual nos daba como conclusión de que el esfuerzo total mayor era 3,24. De esa manera nosotros construíamos el círculo de esfuerzos totales, que es el que está dibujado en azul en el cuadrante superior derecho, ¿cierto? En ese gráfico. Después, para poder calcular los círculos de esfuerzos efectivos, lo que hacíamos era a esos valores de esfuerzos totales descontarle la presión de poro que medíamos en el gráfico de la izquierda. Como estábamos interesados solamente en el estado último, mirábamos al máximo valor de la presión de poros que se desarrollaba en esa curva. Ese valor nosotros lo anotamos como 1,74, ¿no? Es el valor máximo. Uno podría hacer el mismo ejercicio para cualquier nivel de deformación. Pero acá, insisto, estábamos interesados solamente en el valor último, por eso nos fijamos en el máximo. Entonces, descontando la presión de poros del esfuerzo total, tanto en la horizontal como en la vertical, sigma 3 como sigma 1, llegábamos a los esfuerzos efectivos en cada una de esas direcciones. Y obviamente lo que encontrábamos era que el círculo de esfuerzo efectivo tenía el mismo radio, ¿cierto? O el mismo diámetro, y lo único que ocurría era que este círculo se desplazaba hacia la izquierda. Como referencia, yo puse en este mismo gráfico, en el tau sigma, puse una envolvente de falla que tenía una cohesión nula y un ángulo de fricción interna de 36 grados, y otra que también tiene cohesión nula y un ángulo de fricción interna de 39 grados. Entendiendo que ese era el rango más o menos en el cual se movía el ángulo de fricción interna, conclusión que obtuvimos a partir de los ensayos drenados. ¿Ya? Entonces, dependiendo del criterio que uno pueda utilizar para interpretar datos de laboratorio, uno podría ir por un approach más conservador y decir, a lo mejor, voy a considerar que la cohesión es nula y el ángulo de fricción es más bajo y es de 36 grados. O por otra parte, uno podría incluso ser un poquito más arriesgado e ir por un valor del ángulo de fricción interna un poco más alto. Entonces son valores de la envolvente de falla referenciales obtenidos de ensayos drenados. Y ustedes pueden ver que el círculo de Moore en esfuerzo efectivo, en este caso que analizamos recién, para un triaxial no drenado, es consistente con esa envolvente de falla. ¿Ya? Lo cual nos lleva a la primera gran conclusión, y es que independiente de en qué condición se ensaya un material granular, ya sea drenado o no drenado, si yo mido las presiones de poro en el caso no drenado, debería obtener la misma envolvente de falla. O sea, la envolvente de falla no debiera depender de la condición de carga que yo estoy ejerciendo sobre el material granular. Yo debería ser capaz de obtener los mismos parámetros. Eso, en otras palabras, quiere decir que los parámetros resistentes de los materiales granulares son una propiedad intrínseca. ¿Ya? No cambian dependiendo del tipo de ensayo, deberían ser únicas. Esa es la primera gran conclusión. Bueno, eso es con respecto al resumen de lo que vimos en la clase anterior. No sé si hay dudas hasta acá, algo que no haya quedado claro o que no haya quedado claro desde la clase anterior. Si tienen dudas, les sugiero que pregunten, ya sea por el chat o levanten la mano. Voy a repetir lo último que dije con respecto a la envolvente de falla. Dado que yo puedo encontrar, tanto en condición drenada como no drenada, midiendo las presiones de poro, las mismas envolventes de falla, eso quiere decir que los parámetros resistentes de los materiales granulares son una propiedad intrínseca. Es decir, no dependen de cómo yo las obtenga, sino que más bien son una propiedad del material. ¿Ya? Dicho de otra forma, independiente de si yo realizo ensayos drenados o no drenados para determinar los parámetros de resistencia al corte de un material, debería obtener los mismos valores. Ahora, eso es siempre y cuando en ensayos no drenados yo mida las presiones de poro. Si yo no mido las presiones de poro en un ensayo no drenado,
no voy a tener cómo encontrar los círculos de esfuerzos efectivos que me permiten calcular la envolvente de falla. Eso es súper, súper importante. Porque fíjense en la figura que se está proyectando ahora. Si yo me fijara en el círculo crítico en esfuerzos totales, voy a tener el círculo en azul, que está mucho más a la derecha que el círculo de esfuerzo efectivo. Entonces yo podría erróneamente interpretar eso como que el material tiene una resistencia más baja, es decir, una envolvente de falla que tiene un ángulo mucho más bajo de los que aparecen ahí, de 36 y 39 grados. ¿Ya? Entonces, nuevamente, independiente del tipo de ensayo que yo realice, si yo soy capaz de medir las presiones de poro durante un ensayo no drenado, debería obtener exactamente los mismos parámetros que para el caso drenado. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Excelente. Y Juan Cristóbal dice si puedo repetir lo del PIC en los suelos contractivos. Ya. Lo único que quería mencionar al respecto, que tiene que ver con estas figuras que se están proyectando ahora, es que fíjense que a pesar de que este material tiene un comportamiento contractivo, ¿ya? ¿Por qué contractivo? Porque fíjense que el delta U es monotónicamente creciente. O sea, siempre hay contracción. Siempre tendería a haber contracción volumétrica si es que esto no fuera no drenado, si fuera drenado. Entonces, a eso se le conoce como un comportamiento contractivo. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, a pesar de eso, de que es un comportamiento contractivo, el material exhibe un pic de resistencia. En todos los casos. Lo que pasa es que en el caso de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, el pic es más pronunciado, pero en los otros también se ve un pic. Entonces, en el caso de los triaxiales no drenados en arenas, los materiales que tienen tendencia contractiva pueden tener un pic de resistencia, lo cual es al revés de lo que nosotros veíamos en el caso drenado. En el caso drenado, recuerden, generalmente el pic estaba asociado a una tendencia dilatante. ¿Ya? Ya. Entonces, esto que les acabo de explicar en esta lámina es todo lo referente a cómo serían comportamientos contractivos. ¿Ya? Lo que voy a mostrar en la lámina siguiente tiene que ver con un material que tiende a dilatar. Así que me imagino que ya no tenemos más dudas al respecto. Voy a pasar al caso siguiente. Ya. Lo que tienen acá son resultados de ensayos triaxiales no drenados, CIU, en una arena de relaves que ahora tiene una densidad relativa mayor del 70%. Entonces, esto ya se puede considerar como un material más denso. Y nuevamente lo que tenemos es, por un lado, las curvas tensión-deformación, ¿cierto? Son tests que están realizados con confinamiento efectivo de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, 2 y 4. Las curvas tensión-deformación están en la figura superior izquierda. Los cambios de presión de poro con la deformación axial están en el gráfico inferior izquierdo, ¿cierto? Y fíjense cómo son las formas de las curvas en estos casos. Ya no son monotónicamente crecientes, sino que, por ejemplo, en el caso de 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ustedes ven una fuerte contracción al principio y después una dilatancia. Pero en el caso del ensayo a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, un confinamiento más bajito, ustedes ven que el material se contrae un poquito nomás y después dilata fuertemente. Entonces, estos son ejemplos de materiales que tienen tendencias dilatantes. Los cambios de presión de poro, fíjense, son muy parecidos a los que ustedes podrían tener en condición drenada, solo que en lugar de presión de poro, en ese caso sería cambio de índice de vacío. Entonces, eso es drenado.
dilatante, esto es drenado contractivo. Se ven claramente las diferencias. Ahora uno podría hacer el mismo ejercicio que en el caso anterior. Por ejemplo, estos círculos que aparecen dibujados son para un confinamiento efectivo de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es la curva que voy a resaltar en rojo. Esa curva de ahí. Y esa curva de ahí tiene en su valor último un Q igual a 3,2. Ya, aquí hay un tema de notación. Gracias por la pregunta, Valentina. Valentina dice, profe, me confundí con la presión de poros. ¿Por qué dijo que si delta U aumentaba, se contraía en el caso anterior, pero ahora dice que si aumenta está dilatando? Aquí hay un tema de convención en los gráficos nada más. Fíjense en este gráfico que estoy mostrando ahora. Para el caso contractivo, los valores de presión de poro positiva crecen, van hacia arriba. En cambio, en el gráfico de abajo, los valores positivos de presión de poro van hacia abajo. O sea, ahí cambié la dirección del eje solamente. ¿Se entiende, Valentina? Sí, presiones de poro positiva hacia abajo, negativa hacia arriba. Por eso que se genera la confusión. Sí, tienes razón. Ya, entonces vamos a analizar el ensayo realizado a un confinamiento efectivo de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Nos vamos a la curva de tensión de formación y vamos a ver que el valor último ahí es 3,2. Entonces el Q en esfuerzos totales, vamos a ver los círculos en esfuerzos totales primero. En esfuerzos totales, el Q es 3,2. Entonces el delta sigma es el doble de eso, ¿cierto? 6,4. Y el P, perdón, ¿qué calculamos después? El Una sigma 3 y consulta, estamos trabajando con ese Q, ¿Perdón? que tengo la duda de por qué estamos trabajando con ese valor de Q. Lo que quiero hacer ahora es explicar cómo se obtienen los círculos de Moore en esfuerzo efectivo y quiero recalcar algunas características de este caso en relación al anterior. ¿Se entiende? Listo. Sí, Ya. Entonces queremos calcular los círculos en esfuerzos totales, lo cual quiere decir que primero calculamos el desviador de esfuerzo. Sabemos que el sigma 3 va a ser el confinamiento efectivo de este caso, ¿cierto? 2. Que el sigma 1 es el sigma 3 más el delta sigma, es 2 más 6,4. Eso nos da un total de 8,4. Entonces, el círculo de esfuerzo efectivo, que es el que tenemos en azul, parte de 2 aquí y llega hasta 8,4 acá. Si nos fijamos ahora en los círculos, o en el círculo más bien, de esfuerzos totales, perdón, esfuerzo efectivo, lo que necesitamos es la presión de poros para el estado último. Y eso lo sacamos del gráfico, de la izquierda. Entonces me tengo que fijar, dado que estamos analizando el caso de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, me tengo que fijar en esa curva, la que subrayé con azul. Esa curva tiene un valor de presión de poros última, que es este punto de acá, de 0,71.
fíjense que, como les mencionaba anteriormente, los valores negativos están hacia arriba, entonces esto en realidad es menos 0,71. Es un valor negativo de presión de poros. En el fondo, esa presión de poros es una especie de succión que se produce por este efecto de dilatancia inhibida en el caso no drenado. Entonces, esa presión de poros menos 0,71. Si yo quiero calcular el sigma 3 efectivo ahora, es el sigma 3 menos esa presión de poro, es decir, 2 más 0,71. 2,71. Y el sigma 1 efectivo, el sigma 1 menos presión de poro, 8,4 más 0,71. Y eso me da como 8,4 más 8,71, me da 9,11. Entonces, si me voy a la figura ahora, veo que este valor de acá, me voy a los círculos, ¿cierto? Este es 2,71 y este valor de acá es 9,11. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso, a diferencia de la condición contractiva? Es que, dado que tengo una presión de poros negativa, los círculos de Moore en esfuerzos efectivos ahora se mueven hacia la derecha. Recuerden que estamos analizando solamente un caso asociado al estado último, por eso son valores negativos. Lo que no quiere decir que durante el test también existan valores positivos. De hecho, si nos fijamos en la curva de evolución de presión de poros de este caso, de este ensayo, vemos que al principio hay una contracción volumétrica, perdón, contracción que se asocia a una presión de poros positiva y después comienza a dilatar, ¿cierto? Entonces, esta parte uno la puede asociar a una contracción. Y aquí en adelante empieza la dilatancia. ¿Sí? Esto prosigue hasta el final del test. No voy a dibujar la flecha, sino ustedes van a entenderlo. Entonces lo que ocurre es que en algún minuto las presiones de poro, aquí a partir de este punto en adelante, que estoy dibujando acá, a partir de ese punto, las presiones de poro empiezan a ser negativas, por lo tanto los círculos de Moore ahora se mueven hacia el otro lado. Si yo quisiera hacer un seguimiento de los círculos de Moore, yo vería en ese test al principio que los círculos efectivos se mueven hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, y de repente empiezan a moverse hacia la derecha. Se empiezan a mover hacia la derecha una vez que se llega a este valor máximo de presión de poro, considerado máximo como un valor positivo. Entonces, en el fondo, visualizar los círculos de Moore en un ensayo triaxial no drenado es básicamente, a la vez de agrandar los círculos de Moore, uno los va desplazando dependiendo de la presión de poro que vaya midiendo. Por favor, indíquenme en el chat si es que se entendió la última explicación o se cortó. No sé si todos tienen, si yo soy que tengo algún problema con mi conexión o... Sí, ya. Está bien la conexión. Me parece que Orlando, parece que quedaste, quizás tu conexión está un poco lenta. No, es que me pareció que estaba explicando cómo se mueven los círculos y me pareció que estaba moviendo las gráficas. No. Yo creí que se había pegado la No, imagen. todavía. Ah, Lamentablemente no puedo hacer eso, pero quizás... no, pero se entendió. ¿Se entiende, no? Simplemente fue, sí, por mi parte sí. Sí le tengo dos preguntas, profesor. Sí, cuenta. Una es que me estoy dando cuenta que acá, a diferencia del otro ensayo que nosotros hacíamos, del drenado,
En el dilatante no tenemos peak, no, me estoy dando cuenta. No veo peak, sino hay como un último nada más. Ujú. Ocurre caso contrario del primer ejemplo que acabamos de ver. Sí, Y otra que creo, habíamos hablado al inicio de estas explicaciones era que en el tiempo la consolidación, o sea, iba a ocurrir una consolidación en el suelo por los esfuerzos aplicados, ¿no? Ya sea por en este caso una fundación, creo que habíamos visto el ejemplo. ujú. Eh, en ese caso, hablar de consolidación en el tiempo, estamos hablando de que la presión de poro debería hacerse cero, o sea, o tender a cero. ¿Es así? Claro, en el caso, partiendo por la primera pregunta, si nos fijamos ahora en las curvas tensión-deformación de este material dilatante, fíjense que se puede considerar que hay un pic en los ensayos, digamos, pero son pics bastante tenues. ¿Mm? A pesar de que hay una dilatancia fuerte en algunos tests, ¿no? De hecho, bueno, el test de 1 kg fuerza por centímetro cuadrado tiene algo raro acá, en esta parte. ¿Ya? Esa cosa rara se condice con que las presiones de poro aquí en el gráfico de abajo se quedan pegadas de alguna manera. Eso puede ser un problema experimental. Podría ser algo parecido a cavitación, ¿ya? Que es cuando la presión de poro toma un valor muy, muy negativo. A veces las muestras no son capaces de soportar ese valor y generan un bajón en la resistencia al corte. Entonces, podría caber el caso en que ese ensayo no está 100% bien hecho. Entonces, hay que mirarlo con cuidado. Pero los otros sí. Yo diría que el de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y el de 4 son ensayos típicos, digamos. Y ustedes ven que no hay un pic de resistencia marcado, a pesar de que el material dilata. Y como si lo comparamos con el caso de los materiales contractivos, como el que estoy mostrando ahora, ahí ustedes sí ven pics más marcados. Entonces, la conclusión de esto es que las arenas, en el caso no drenado, ¿cierto? Parece ser que se invierte como esta lógica de que el pic aparece en los dilatantes y no aparece en los contractivos. Es como que un poquito al revés, ¿ya? Así que siempre esto del pic de resistencia asociado a la dilatancia aplica para los materiales que son ensayados en forma drenada, pero no necesariamente para los materiales ensayados en forma no drenada, ¿ya? Tienen que tenerlo en consideración. Esto es un ejemplo particular de una arena de relave. Puede ser que sea súper distinto para otro material. No hay una regla así, una regla que se cumpla para todos los casos. Así que siempre tienen que mirar los tests con bastante cuidado. No los pueden tender a generalizar sin tener los resultados e interpretarlos adecuadamente. Eso es una cosa. Después, la pregunta de... parece que Orlando, ¿no? Orlando o Alejandro, no sé quién me preguntó. Era sobre el ejemplo de la fundación, ¿ya? Y la pregunta venía a hablar digamos, la consulta venía referida a los excesos de presión de poros que ocurrían en este caso. Entonces, lo que dijimos en este caso era que cuando uno analiza cómo se deforma el suelo de fundación, cuando uno pone una fundación en un suelo saturado, que es de tipo fino, nosotros sabíamos ya que tan pronto uno ponía la fundación, se generaban excesos de presión de poro, ¿cierto? Que eran muy parecidos a la carga que uno aplicaba. Ese U0 es muy parecido al Q. Y a medida que pasa el tiempo, estas presiones se van disipando. La disipación de presión de poros, que ocurre en este caso, mientras más fino el material, ¿cierto? Mientras más plástico, es más lento. Si el material fuera, por ejemplo, en vez de fino, fuera grueso, como, no sé, una grava o una arena gruesa, ese proceso sería casi instantáneo. Entonces, lo que yo traté de mostrarles con esto era que cuando uno aplicaba la fundación, ponía la fundación sobre este suelo fino, saturado, se generaba un exceso de presión de poro.
Por lo tanto, el material en ese caso, por este exceso de presión de poro, dado que yo puse la fundación, si yo quisiera estimar su resistencia al corte, yo tendría que hacerlo en una condición no drenada, porque tengo toda esa presión de poro. ¿Ya? Ahora, después de que pasa el tiempo, un tiempo infinito, supongamos, en que las presiones de poro ya están completamente disipadas, la respuesta del suelo en ese caso, que sigue tomando la carga de la fundación, ahora, dado que no hay presiones de poro, yo la podría considerar como una resistencia drenada. ¿Cierto? Entonces, a eso me refería con que los test de alguna manera tratan de simular situaciones de carga en los materiales granulares dependiendo de cuándo se aplicó la carga, si el material fue capaz de drenar o no, si el material es fino o grueso, si la velocidad de aplicación de carga es tal o cual, etc. ¿Se entiende más o menos? Entonces, nuevamente, si yo pongo la carga, Q, y el material va a responder de cierta manera, es muy probable que la resistencia que alcance ese material va a ser una resistencia no drenada. Y en el largo plazo, ya cuando las presiones de poro se disipan, yo le puedo asociar una resistencia drenada porque ya no hay presiones de poro. Esa era la idea de este ejemplo, era como de alguna manera para poner en contexto por qué a mí me interesa hacer estos tipos de ensayos. No es porque a mí se me ocurrió, digamos, sino que más bien uno trata de reproducir situaciones de la realidad con estos materiales. ¿Ya? Entonces volvamos a los ensayos. No sé si quedó claro cómo se calculan los círculos de Moore, cómo se calculan los esfuerzos totales, efectivos. Si hay dudas de eso me pueden preguntar sin problema. Bueno, entonces yo les comentaba también durante la clase que... Volvemos a esta parte. Esto lo vimos en la clase anterior y tenía que ver con la definición de P y Q. ¿Mm? La conclusión de esta lámina es que cuando yo analizo ensayos triaxiales no drenados CIU, la definición de Q se mantiene igual que en el caso drenado. Entonces llegamos a la conclusión de que el Q es delta sigma medios. Es decir, la presión de poro no afecta el corte. Eso también lo podemos ver en el hecho de que los círculos no aumentan su radio o su diámetro, sino que más bien se desplazan. El Q en ese caso, que es el corte máximo, no se ve afectado y va a ser el mismo que la definición que ya teníamos para el triaxial CID. Esa era la primera conclusión. Entonces el Q va a seguir siendo delta sigma medio. Sin embargo, el cambio se ocurría en la definición del P', o del P, digamos. El P en el caso no drenado, que le llamamos P', ahora sí cambia por las presiones de poro que estamos midiendo. Y el P' ahora va a ser la definición del P en el caso drenado, pero tenemos que restarle la presión de poro. ¿Ya? Eso es lo importante de esta lámina. ¿Por qué le doy tanto énfasis a este espacio PQ? Porque les voy a mostrar que va a ser mucho más fácil interpretar resultados de ensayos triaxiales no drenados, pero ahora utilizando el espacio PQ. Y eso yo creo que es algo que vamos a ver a continuación. Si hay alguna duda hasta acá, por favor me interrumpen y me preguntan. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, que se me acaba de ocurrir que sería una buena idea, es interpretar todos estos ensayos que aparecen en esta lámina en el espacio PQ. Entonces vamos a ver el ensayo, le voy a poner el nombre dependiendo del confinamiento efectivo, entonces este va a ser a 0,5, este va a ser a 1,
y este va a ser a 2. Yo creo que lo mejor en este caso va a ser que yo comparta un archivo Excel con ustedes y vaya haciendo los cálculos directamente para que vean cómo se aplica. Entonces, voy a abrir un Excel. Lo primero que vamos a hacer para poder interpretar estos ensayos en el espacio PQ es determinar los valores últimos que nos interesan. Entonces vamos a partir primero con el ensayo a 0,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ese ensayo en cuestión son los diamantes celestes. Entonces, lo primero que tenemos que obtener de ahí es el delta sigma. Primero el Q. El Q para ese caso va a ser, voy a dibujar la curva de tensión de formación. Y de acuerdo a eso, el valor último que obtenemos es, me parece que es como 0,15, algo así, ¿no? 0,15. Estoy rayando la curva de tensión de formación del ensayo que está confinado, 0,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ese valor lo vamos a anotar acá, a la derecha, la parte inferior derecha. 0,15, ¿cierto? Lo cual quiere decir que el delta sigma es el doble de eso. Entonces 0,30, ¿cierto? 0,3. Ahora el P, recuerden ustedes, era el confinamiento efectivo más el delta sigma tercios. Entonces el confinamiento efectivo en este caso es 0,5 más el desviador, que es 0,3, dividido en 2. Perdón, en 3. Entonces sería 0,5 más 0,1. Sería 0,6. Y lo último que nos queda por calcular en este caso es la presión de poros. Delta U. El delta U para ese caso es, nos vamos al gráfico de la izquierda, vemos que esa es la curva, que llega hasta un valor de 0,5. Entonces ahora con esos valores estoy en condiciones de poder encontrar el P', que es básicamente descontarle al P la presión de poro. P' es igual a P menos delta U, es 0,6 menos 0,5. Eso nos da 0,1. ¿Sí? Ahora yo, por otro lado, voy a construir un Excel que se lo voy a mostrar después que hagamos estos cálculos. Entonces llegué a un P' de 0,1 y a un Q de 0,3. Esto es un confinamiento efectivo. Se lo muestro después, no se desesperen. De 0,5. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguien que tenga dudas? Si tienen dudas me paran nomás. Ya, vamos a pasar al segundo caso, que es el ensayo a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Ese es el morado. Dijimos que el Q en este caso era 0,3. El delta sigma es el doble de eso, 0,6. El P es el confinamiento de 1 más 0,6 dividido en 3. Eso me da 1,2. El delta U, de acuerdo al gráfico, es 0,8. Entonces 0,5. El delta U es igual a 0,8. Por lo tanto, el P' es 1,2 menos 0,8. 0,4. Resumen,
confinamiento efectivo de 1, P' 0,4, Q 0,3. Perdón, el anterior el Q era 0,15. La pregunta de 1016, el Q último es igual al delta sigma, no es delta sigma medio. ¿Ya? El Q se saca directamente del gráfico en este caso. Fíjate en el gráfico de superior izquierdo, aparecen las curvas tensión-deformación y yo en cada uno de esos test marqué los valores últimos. Son los Q últimos, son los Q que yo necesito. Lo que pasa es que en el otro test me equivoqué en anotar en el Excel que ustedes no están viendo. Le puse el delta sigma en lugar del Q. Y el último lo voy a hacer rápido, que es para el ensayo de un confinamiento efectivo de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El delta sigma en ese caso es 4. El P es 4 más 4 dividido 3. Perdón, 2 más 4 dividido 3. Eso me da 3,33. El delta U es 1,74, dijimos ya. Por lo tanto, el P' es 3,33 menos 1,74. Eso me da 1,59. Entonces, resumen, confinamiento efectivo de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, P' 1,59 y el Q 2. Kilopascales más kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ya. Esos serían los cálculos. Ahora voy a pasar a compartir el Excel. El Excel que hice para... Denme un segundito. Voy a grabar. Lo que ustedes ven a continuación, en este Excel, en la parte superior izquierda, son los resultados de los ensayos triaxiales no drenados CIU para el material que es una gran relave a una densidad relativa del 30%. Estos son el resumen de los cálculos que ya hicimos en la clase. Y lo que aparece a la derecha es una plantilla que yo pegué, que fue el ejercicio que hicimos en una de las clases anteriores, pero con datos de triaxiales drenados. Entonces lo que voy a hacer a continuación es mezclar ambos datos. Recuerden que estos materiales son los mismos, exactamente iguales. La única diferencia es que están ensayados en condiciones distintas. Entonces voy a agregar estos datos al gráfico. Y les voy a poner un símbolo distinto al anterior para que ustedes vean la diferencia. Hubo un error acá. Ya. Me acabo de dar cuenta que en el cálculo que hicimos para el caso de un confinamiento efectivo de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado tengo un error. Voy a corregirlo, les voy a mostrar de nuevo para que noten el error.
Exactamente, como dice Gonzalo, el valor de Q para el caso de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado era 0,62 y no era 2. ¿Ya? Entonces aquí esto lo vamos a... Este valor de aquí está malo. Este valor es 0,62. El doble de eso es 1,24. Eso lo tenemos al lado, de hecho. 1,24. Entonces el confinamiento sería 2, este es 1,24 dividido 3, por eso me queda el punto tan feo. 0,41 más 2, eso me da 2,41. La presión de polo está bien, 1,74, pero el P' hay que modificarlo. 2,41 más menos 1,74, eso me da 0,67. Bueno, que lo hubiésemos revisado. 0,67. Ahí sí. Voy a volver ahora a compartir con ustedes el Excel. Ahí está. Lo que tengo que modificar en este caso es el P', que estaba mal, ¿no? Punto 67. Y el Q era 0,62. Ahí sí. Ya. Fíjense lo que ha ocurrido acá. Recuerden, los puntos azules son resultados de ensayos triaxiales drenados en este mismo material y los naranjos son ensayos, los resultados que acabamos de analizar, que son los no drenados. ¿Qué es lo que ocurre? Que fíjense que la envolvente de falla que trazamos en este caso es bastante consistente para ambos sets de ensayos. El único punto que se sale un poquito es el punto de acá, ¿no? El punto que tiene un confinamiento más grande, digamos, en el caso de los triaxiales no drenados, pero son muy parecidos. De hecho, si yo agrego una línea de tendencia lineal y les muestro la ecuación, les pongo un poco de extrapolación. ¿Ya? Fíjense que lo que obtuve es la línea naranja. Entonces, lo que pueden ver ustedes ahí es que efectivamente ambas, la representación, más bien la interpretación de ambos ensayos son muy consistentes. Hay una pequeña diferencia. ¿Ya? Entonces, si uno quisiera calcular ahora el ángulo de fricción interna y la cohesión a partir de esos valores, uno podría, digamos, hacer el mismo procedimiento. Nosotros recuerdan que en ese caso lo que hicimos fue definir el M y el N, y en base a ello encontrar el Φ y el C. Entonces, por ejemplo, una alternativa podría ser usar los datos del triaxial no drenado, que sería la ecuación que está aquí arriba, que la voy a resaltar aquí con letras verdes, que corresponde a la recta naranjita que está arriba. Entonces aquí podemos poner los valores de M y N, que serían en este caso 8186, y el otro es 0,0374. Eso sería equivalente a tener una cohesión nula, ¿cierto? Y un ángulo de fricción de 40 grados, lo cual es un ángulo un poquito alto para la arena. Y la otra alternativa que habíamos dicho que también se podía evaluar era forzar un intercepto de 0, con lo cual obviamente la inclinación de esa curva va a aumentar, de esa recta va a aumentar. En ese caso tendríamos un n igual a 0 y un m igual a 0,00001.
88, 93. Me va a dar un ángulo de 43 grados. Bastante más alto. ¿Ya? Entonces, yo si solamente considero los ensayos triaxiales no drenados, podría encontrar un ángulo de fricción un poquito más grande que el que encontré en el caso drenado. ¿Ya? Lo que sí tienen que tomar en consideración en este caso es que si acercamos un poquito con una lupa hacia los valores de P y Q más pequeños, supongamos que los ejes los movemos un poco para poder hacer el zoom. ¿Ya? Lo que ocurre es que en general los test de 0,5 y de 2 kilogramos por centímetro cuadrado tienden a dar resistencias un poco altas, digamos, en general. ¿Ya? O sea, si yo fuera, por ejemplo, el diseñador y veo estos tests y con esos solos 3 puntos yo trato de encontrar los ángulos de fricción interna a partir del M y el N, a mí, por ejemplo, me extrañaría que esos valores fueran tan altos. O sea, incluso considerando una pequeña cohesión, como en el caso anterior, voy a volver al modelito, al modelo donde esto es 8186 y esto es 0.0374. Incluso ese ángulo de fricción interna que se obtiene de 40 grados sin cohesión me parece alto. ¿Ya? O sea, ahí ya entra a primar, por ejemplo, la experiencia de la persona que está analizando los ensayos. A mí me parece que esos valores son altos y yo lo que haría quizás es repetir alguno de los ensayos triaxiales o pediría ensayos drenados para poder interpretar toda la data junta. Imaginémonos que tomo la segunda decisión y digo voy a interpretar toda la data junta. Modifico un poco los ejes para que veamos todo. Para que veamos todo. Entonces, fíjense, si yo eligiera, por ejemplo, un ángulo de fricción de 40 grados, como en el que está en este caso, tendría que, esa está asociada a la envolvente naranja, ¿no? Que pasa por sobre los puntos drenados. O sea, parece ser que es un valor un poquito osado, ¿no? Porque los puntos drenados quedan por abajo. Entonces yo en ese caso quizás me tiraría un valor que vaya un poquito más, no tan bajo quizás como 36 en el caso anterior, pero sí un valor intermedio. Probemos, veamos, ¿qué pasa si yo bajo un poquito este valor a, qué sé yo, un valor entre 0,74 y 0,81, 0,75 por ejemplo. Impongo una cohesión nula, eso me da un ángulo de fricción de 37 grados. Yo podría ir con ese valor, digamos. Me parece que sea un valor muy alto. ¿Se entiende? Entonces aquí tenemos dos aspectos. El primer aspecto es que simplemente por el hecho de analizar los ensayos triaxiales no drenados en el espacio PQ, yo puedo ahorrarme todo este cálculo de círculos de Moore simplemente resumiendo los resultados de los ensayos en 3 puntos. Y esos 3 puntos, que en este caso son los que están en naranjo, yo los podría comparar con otras condiciones de carga, otros triaxiales. En este caso lo estamos comparando con triaxiales drenados. Y en base a los resultados que tengamos, a todos los resultados que tengamos, tomar una mejor decisión para poder escoger los parámetros resistentes del material. Uno de los aspectos que vimos en este caso en particular era que si solo considerábamos los ensayos no drenados, teníamos parámetros resistentes que eran bastante altos. Un phi de 40 para esta arena, yo no sé si algún consultor se atreva a utilizarlo como un parámetro de diseño. Entonces, tal como yo lo hice acá, uno tiene que pasar por un proceso de verificación, de revisión con respecto a otra data disponible y en función de eso poder definir los parámetros más apropiados. Consuelo me pregunta si es
Si es generalizable que los parámetros en CIU sean mayores que el CID, no es una generalidad. Los parámetros deberían ser muy parecidos, ¿cierto? Teóricamente deberían ser iguales, pero obviamente no, la realidad dista, digamos, de lo idóneo, y como ustedes pueden ver, incluso en el análisis que hemos hecho ahora, hay diferencias. Y la gracia para poder entender o poder, digamos, escoger los mejores parámetros de resistencia al corte es analizar todos los antecedentes disponibles. Si yo me hubiese quedado solamente con los ensayos triaxiales no drenados y hubiese escogido un ángulo o hubiese tenido como parte del resultado del análisis que el phi es 40 o más, yo en ese caso hubiese pensado que era necesario realizar más ensayos porque los ángulos son muy grandes. Entonces la decisión que tomé en este ejemplo en particular fue decir, mira, además de considerar los no drenados, voy a considerar los drenados porque parece ser que esos ángulos son muy grandes. Y una alternativa podría ser, en realidad, a lo mejor tomar un ángulo entre medio, ¿cierto? 37 grados parece un valor súper razonable. Y utilizar ese valor como un parámetro de diseño. ¿Ya? ¿Hay más dudas al respecto? Yo, profe, ¿puedo preguntar? ¿Quién está hablando? No lo... Ahí está. ¿Juan Cristóbal? Sí, Cuénteme, Juan Cristóbal. es que me hace ruido igual que si la presión de poro va a mover los círculos de Moore, que la ecuación para encontrar phi y c a partir de m y n sea la misma. Ya, Como, me parece válida su pregunta. A ver, ¿cómo lo puedo...? Quizás lo pueda explicar acá mismo, ¿ya? Lo que voy a hacer a continuación, aprovechando la pregunta de Juan Cristóbal, es explicarles cómo uno puede representar ensayos triaxiales, tanto drenados como no drenados, en el mismo contexto. Y explicarles por qué es válida la misma ecuación de M y N para encontrar la envolvente de falla. Entonces, lo que hice acá es marcar simplemente en el gráfico las marcas de valores intermedios, los tics que aparecen. Outside. Estas marcas deberían estar cada 0,2 y aquí deberían estar cada 0,2 también. Voy a andar un poquito los ejes para que se vea bien. Entonces, primero que todo, voy a trazar las trayectorias de esfuerzos totales de los ensayos C y D. Los ensayos C y D que aparecen acá son los que están en esta tabla que yo voy a marcar con un color naranjo. O un color, ya pongámoslo azul también, para que sea todo consistente. Con este color celestino. En esta tabla celeste que acabo de marcar están los resultados últimos de los ensayos triaxiales drenados. El primero de ellos es un confinamiento efectivo de 1, el segundo es de 2 y el último de 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y lo que voy a hacer ahora, con una simple línea, es trazar las trayectorias de esfuerzos asociadas a esos ensayos. Entonces voy a tomar aquí la herramienta línea y voy a tratar de trazar la trayectoria de esfuerzos del primer test. El primer test tiene un confinamiento efectivo de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, es decir, parte de acá, y llega hasta, según esto, un P de 1,93 y un Q de 1,4. Entonces, esta que está acá
es la trayectoria de esfuerzos totales de ese test drenado. Por favor, indíquenme si se entendió la explicación. Un comentario en el chat diciendo sí, me basta. Si no se entiende, lo puedo repetir. Ya, voy a repetir entonces. Lo que acabo de decir es que en este gráfico lo que voy a tratar de expresar son las trayectorias de esfuerzos totales de los test drenados primero. Los test drenados son los que aparecen en esta tablita en azul. La primera línea que tracé corresponde a la trayectoria de esfuerzos totales del primer test que está confinado a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Recuerden que esa línea parte del confinamiento efectivo, que es 1, crece con pendiente 3 medios y llega hasta el valor último, que según la tabla es un P de 1,93 y un Q de 1,4. Después, si hago lo mismo para el segundo ensayo que está confinado a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, yo tendría lo que estoy dibujando ahora, ¿no? Fíjense que las pendientes son iguales, con la diferencia que el confinamiento es mayor y la resistencia también es mayor. Por último, el último caso, que es un confinamiento de 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, pasa lo mismo. Entonces lo que tengo ahí son 3 trayectorias de esfuerzos totales asociadas a los ensayos drenados. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, solo que voy a considerar los ensayos no drenados, que son los que aparecen en la tablita en naranja. Bueno, vamos a partir primero con el test de 0, partamos con el de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que sería este punto de acá, el más grande, ¿cierto? Porque el resto está muy comprimido, tendría que cambiar la escala y quizás me va a descalibrar todo el ejercicio. Entonces, este punto que está acá, que es el ensayo a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, tiene que haber partido con un confinamiento efectivo de 2. Es decir, partió de acá, lo voy a dibujar con una línea curva. Partió de acá y de alguna manera llegó hasta allá. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, fíjense lo que ha ocurrido. El test no drenado que parte con un confinamiento efectivo de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado tiene una trayectoria de esfuerzos efectivos que es una curva. Parte desde el confinamiento y llega hasta el valor último que nosotros encontramos. Llega hasta acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre si ahora comparamos ese ensayo con el ensayo drenado al mismo nivel de confinamiento? Que es este que está acá. Fíjense que por el hecho de haber sido el material ensayado a un confinamiento de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, tiene una trayectoria de esfuerzos totales que es una recta que llega hasta un valor más alto. A diferencia del caso no drenado, que se genera esta trayectoria de esfuerzos que le llamamos ahora efectivo, que es una curva con una resistencia menor. Si analizáramos los otros tests, al igual que el caso de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, veríamos cosas muy parecidas. Entonces, respondiendo a la pregunta de Juan Cristóbal, ¿por qué esa envolvente de falla
para los dos test es igual de válida? Y la respuesta es igual de válida porque en el caso de los triaxiales drenados, las trayectorias de esfuerzos totales la definen. Y en el caso de los triaxiales no drenados, las trayectorias de esfuerzos efectivos las definen. La pregunta de Orlando es, la tabla azul es un ensayo drenado. Exactamente. Perdón, dice, arriba de la tabla azul P no es P'. Lo que yo les comentaba al inicio de la definición de P y P' era que cuando yo estoy analizando ensayos drenados, ¿cierto? El P y el P' son iguales. Entonces yo podría ponerle en la tabla aquí P o P' y da lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay exceso de presión de poro. Lo cual quiere decir que en el gráfico yo también podría poner P' acá. En otras palabras, la definición es exactamente la misma. Ahora, la definición cambia cuando yo analizo ensayos no drenados. Ahí sí que el P' es P menos la presión de poros. Profesor, pero entonces no entiendo por qué unimos líneas, o sea, en el caso azul, que es el drenado, estamos uniendo del 2, por lo menos del 2 al, hacemos la relación, o sea, de los sigma del confinamiento efectivo contra los valores de Q. Y no debería ser de P a Q, o sea, porque agarramos abajo. Ah, ya me acabo de responder, listo. ¿Cierto? Sí, sí, ya lo veo. Entonces, todos los ensayos drenados parten de sus confinamientos respectivos, crecen linealmente hasta su valor último. Fíjense, todos son iguales, todos tienen la misma pendiente. La pendiente de esto es 3 medios, según nuestra definición. En el caso de los no drenados, fíjense que hay una diferencia. Este ensayo que yo estoy analizando ahora, el que analicé que era de 2 kilogramos, un confinamiento de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, tiene la particularidad de que tiene una trayectoria de esfuerzo para el lado, se va para el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace que se vaya para el lado izquierdo? Y la respuesta es la presión de poros. ¿Cómo puedo ver la presión de poro en este gráfico? Es simplemente para un nivel de Q dado, para un nivel de Q cualquiera, es la diferencia entre la trayectoria de esfuerzo efectivo y la trayectoria de esfuerzos totales. Entonces fíjense en la flecha que estoy dibujando. Esta flecha que dibujé acá, voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Esa flecha que dibujé acá es la diferencia entre la trayectoria de esfuerzos totales y la trayectoria de esfuerzo efectivo para un nivel de Q dado. Es decir, el Q es fijo aquí, ¿no? El Q es este. Para ese Q, la presión de poros es esa diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo analizara el test no drenado, el test no drenado tiene una trayectoria de esfuerzos totales que es esta. Pero por el hecho de que se generan presiones de poro, su trayectoria de esfuerzo efectivo se transforma en la naranja. ¿Ya? Entonces, al proceder el test, sigue, digamos, avanzando, siguen creciendo las presiones de poro, crecen las presiones de poro, y por último llega al estado último a una resistencia súper baja. ¿Súper baja con respecto a qué? Si ese mismo test yo lo hubiese hecho ahora en condición drenada, ¿cierto? Es decir, sin exceso de presión de poro, sin dejar que se generen presiones de poro, ese test hubiese progresado por esta línea todo el rato. No se generan presiones de poro, entonces la trayectoria de esfuerzo efectivo y totales son la misma. Hubiese terminado con esta resistencia al corte. Entonces la conclusión es que, ¿por qué yo puedo representar la resistencia de ambos tipos de ensayo en el mismo gráfico y obtener la misma polvente de falla?
La respuesta es porque en el caso drenado, por verlo de alguna forma, la trayectoria de esfuerzos totales es igual a la efectiva, entonces voy a tener siempre rectas. En cambio, en el caso no drenado, yo tengo que si mido la presión de poros, yo puedo calcular la trayectoria de esfuerzo efectivo y efectivamente llegar a la misma envolvente de falla. O sea, se puede en el mismo gráfico ver la representación de ambos tipos de test. Fíjense que ahora siempre para analizar ensayos no drenados yo tengo que encontrar la diferencia entre la trayectoria de esfuerzo efectivo y la total, ¿no? Esa diferencia es la presión de poro. Si yo, por ejemplo, considero un Q menor, por ejemplo, S, ¿cierto? Eso quiere decir que la presión de poro en ese caso, para ese Q sería más chiquitita, ¿no? Sería eso, esa diferencia. Entonces, esa presión de poros que nosotros medimos en los test no es otra cosa que lo que separa las curvas entre sí, la de la trayectoria de esfuerzos totales y la trayectoria de esfuerzo efectivo. Entonces, fíjense que ahora, en vez de estar dibujando círculos de Mohr en el espacio tau sigma que se mueven, lo cual es bastante engorroso de hacer, yo simplemente puedo representar la trayectoria completa con una curva. Eso es mucho más fácil. Lo puedo hacer, digamos, pesco un set de ensayo. Si mido la presión de poro, le resto al P, la presión de poro, obtengo el P'. Con el P' y el Q puedo trazar cualquier trayectoria de esfuerzo efectivo. No sé si tienen dudas al respecto. Esta materia no es fácil para nada. Les sugiero que lo vuelvan a revisar la clase de hoy, porque hay hartos conceptos, digamos, de fondo. Entonces yo lo que voy a hacer es guardar esta clase, se los voy a subir al material docente. Q, CU. Milvis tiene una duda, sí, Milvis. Cuéntame. Sí, buenos días. Profe, tengo una duda, porque la línea naranja es curva. Siempre tiene que ser así, porque si yo dibujase una recta, igual que las otras, la diferencia en la presión de poro sería mayor, ¿o no? Esa es mi duda, porque la línea naranja tiene esta ecuación de acá, ¿ya? Es una línea recta. Lo que pasa es que, ¿cómo encontramos esa línea? Uniendo, es el ajuste lineal, ¿cierto? El mínimo cuadrado que pasa por los puntos naranjos. Y como yo le mencionaba, los puntos naranjos están un poquito más arriba que los puntos azules. Por lo tanto, me da una recta que tiene una pendiente mayor. Pero es una recta. Esto es una recta. Lo que pasa es que simplemente tiene una pendiente mayor que la línea azul. No, yo digo la línea naranja de abajo, la que dibujó con el lápiz. Ya, esta. ¿Me puedes repetir entonces la pregunta? Claro, porque aquí, en este caso, hacemos esta línea así tipo curva, y para las líneas azules las tiramos recta, porque si esta naranja sería recta, igual que las azules, la flecha azul tendría más espacio, entonces eso significaría que habría más presión de poros, ¿o no? Sí, exactamente. Fíjese, aquí hay un aspecto que yo no mencioné. ¿Por qué dibujé esta línea naranja así? Porque yo sé cómo se comportan estos materiales. ¿Ya? He visto ensayos de este tipo y sé que probablemente sea parecida a eso. Yo podría haber dibujado otra cosa, ¿no? Podría haber hecho una recta, podría haber hecho algo así, ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el comportamiento no es así. No es así. O sea, el comportamiento de las arenas contractivas generalmente tienen esta forma. Sube un poco, curva, llega hasta un pic. Acuérdense que, el material en este caso es contractivo, pero tiene un pic y después baja. No es como la recta. ¿Ya? Si, como tú dices, Milvis, si hubiese considerado la curva celeste, cambiémosle color para que no nos confundamos, pongámosle verde. Si yo hubiese considerado la curva verde como la trayectoria de esfuerzos efectivos, y yo quisiera calcular la presión de poros para ese Q, que está acá
a ese nivel, la presión de poro sería la diferencia entre dos, sería efectivamente más grande, sería todo eso. ¿Sí? Claro. Exacto. O sea, la presión de poro siempre va a ser la diferencia entre la trayectoria de esfuerzo efectivo y la total. Lo que pasa es que, como yo sé, digamos, cómo debería andar esta curva, es más parecida a la naranja que la verde. ¿Sí? Ya. ¿Ya claro? Sí. Ya, Vale, excelente. gracias. De nada. Sí, puedo subir la pauta, por supuesto. Yo les voy a subir esto hasta acá, digamos. La explicación la van a tener en el video, si es que necesitan ver detalles. Y lo que vamos a hacer la próxima clase es partir de este punto, digamos, en el cual ya hemos definido la diferencia de los ensayos triaxiales drenados y no drenados en el espacio PQ. Hemos empezado a ver qué son las trayectorias de esfuerzo efectivo, cómo representar de forma más efectiva los triaxiales no drenados, que son curvas, digamos, que se separan de su trayectoria de esfuerzo total. Así que, no sé, si tienen alguna otra duda, aprovechen de preguntarme ahora. Si no, yo creo que podemos dejar la clase hasta acá, la clase del día de hoy. Si no hay más dudas, dejo la clase hasta acá, como siempre. Todo el material que hemos revisado el día de hoy se los voy a subir, incluido el video. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes.